Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan David Gaviria Bolaños y este video es para mi trabajo final de mi clase de Derecho Penal Especial de la Universidad Surcolombiana sede Pitalito. En este video voy a hablarles sobre lo que es la violación a habitación ajena. Eh, Antes de comenzar me gustaría dar una breve introducción al tema, a lo que voy a exponer. Y es que voy a hablar sobre el artículo 189, 190 y 191 de nuestro Código Penal. Pero antes de hablar de estos, voy a dar una breve introducción a lo que es un domicilio, también a los artículos que refuerzan y protegen este domicilio, y también hablaré sobre el verbo rector de esta conducta tipificada. Bueno, para darles un contexto, un domicilio es un lugar de residencia de un individuo el cual el Estado tiene que garantizar la protección para así proteger su libertad personal, su libre desarrollo de personalidad, derecho a la intimidad, etc. Todos estos artículos están protegidos, bueno, todos estos derechos están protegidos en el artículo 28, el cual nos decreta que, bueno, el artículo 28 de nuestra Constitución Política decreta que básicamente el Estado no podrá molestarnos dentro de nuestro domicilio a menos que tenga una autorización de una entidad competente. O sea que el Estado debe garantizar nuestra protección al domicilio, pero esta protección tiene unos límites. Y es que si nosotros llegamos a ser un objeto de investigación judicial, entonces si se siguen los procedimientos dictados por la ley, pues la policía o las autoridades pueden invadir nuestro domicilio. Bueno, siguiendo con el siguiente artículo, es el artículo 15 y 16 de nuestra Constitución Política, los cuales, parafraseando el contenido, pues nos hablan sobre el derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. Estos son derechos fundamentales los cuales están involucrados con el domicilio porque el domicilio es principalmente un sitio o un núcleo o lugar seguro donde la persona puede desarrollarse libremente, guardando su intimidad eh, y guardando también su vida personal. Bueno, entonces, como verbo rector de esta conducta es la palabra introducir. Y es que en este tipo de delito, la introducción se habla de la introducción directa a la vida de esta persona, pero también puede ser la introducción física. Entonces, la introducción es básicamente que la persona allane o se introduzca al domicilio de esta persona espiando su vida privada o también allanando su domicilio. Bueno, una vez explicado esto, vamos a pasar con el artículo 189, el cual pues nos habla, bueno, parafraseando su contenido, nos habla de la violación a la habitación ajena. Y es que cualquier persona que llegue a allanar un domicilio de manera arbitraje, engañosa o clandestina a este domicilio, a sus dependencias inmediatas, será sancionado por una multa. Pero ojo, esta multa no es solamente una pena que se quede así, porque en algunas ocasiones esta pena puede escalar dependiendo de la conducta y la gravedad del delito. Otra cosa importante a destacar aquí es que también se puede dar la violación por habitación ajena si la persona escucha, graba o cualquier otro método el domicilio de otra persona. Aunque tengamos que en cuenta que esta violación a la privacidad de la persona dentro de su domicilio solamente se da de una forma específica. Ya voy a hablar de eso más adelante. Bueno, siguiendo con mi presentación, vamos a ver las partes de este artículo. Y es que el sujeto activo es cualquier persona. La persona que cometió el delito es cualquier persona natural. Y también el sujeto pasivo es aquella víctima del delito, o sea, otra persona indeterminada. El objeto material es la protección de la habitación, apartamento, bueno, el lugar de residencia, cualquier tipo de residencia, pero que tenga un domicilio, más o menos. El objeto jurídico es la protección a la libertad individual, libre desarrollo de la personalidad, derecho a la intimidad, básicamente la protección a estos elementos que ya hablé en la introducción, pero que es más o menos así, la protección a la libertad individual. Bueno, ahora pasando a la conducta, es básicamente que la persona, bueno, que queda prohibido que una persona allane un domicilio ajeno al suyo.
y ya sea por cualquiera de estas conductas de introducción directa, de grabación, etc. La culpabilidad es del tipo dolosa, y es que la persona tiene que estar consciente de que está allanando un domicilio ajeno. Pero por esto es que tenemos que tener en cuenta que la persona tiene que tener esa intención, ya que no cuenta como violación a habitación ajena si la persona, digamos que usted vive cerca de una pareja recién casada, pero un día los escuchó ahí peleando y pues básicamente usted escuchó toda esa conversación, pero usted no tenía la intención de escucharla, la escuchó de manera accidental. Y no solamente usted, sino que la gran mayoría de los vecinos se notaron los gritos por la fuerza de esos que esos tenían. Entonces tengamos en cuenta eso, la intención de esta persona sobre si quería allanar esa privacidad o si escuchó información de manera accidental. Bueno, entonces siguiendo con los ejemplos, pues se me ocurrió poner que que Juanito pues irrumpió en el apartamento de su amigo cuando él estaba en un concierto. Él tenía la intención de robar de robar sus bienes, pero no se daba cuenta que su amigo había instalado una cámara de seguridad y también había puesto una alarma contra ladrones. Entonces, pues al entrar activó la alarma, vino la policía, lo arrestó y con las grabaciones se le condenó. Y bueno, siguiendo con el segundo ejemplo, pues se me ocurrió que Pepito Pérez compró un dron y con ese dron pues comenzó a volarlo sobre las casas de sus vecinos y pues obtuvo grabaciones de momentos íntimos de sus vecinos realizando actividades privadas. Entonces, pues básicamente Pepito conservó esas grabaciones para su propio disfrute y eso ya es la vulneración de habitación ajena, porque no solamente los grabó, sino que también tiene copias de esos momentos íntimos. Bueno, siguiendo con el artículo 190, nos habla de la violación ajena, de la violación de habitación ajena, pero, y esto es importante, por un servidor público. Entonces, parafraseando su contenido, este artículo cambia un poquito el artículo 189 porque ahora hay un sujeto activo que tiene que ser un servidor público, ya sea de cualquier tipo, que esté en el ejercicio de sus funciones y haya también abusado de su autoridad para allanar esta habitación ajena. Y es que en este tipo de artículo, en este artículo, pues nos decreta que la pena para un servidor público que cometa este crimen, pues sería una multa y una posible destitución de su cargo. Entonces, pasando a los elementos, el sujeto activo, como ya lo hemos mencionado antes, es el servidor público. Y el servidor público tiene que estar en ejercicio de sus funciones. El sujeto pasivo ya es la víctima del delito. El resto de elementos siguen exactamente igual que en el artículo 189. El objeto material es la protección a la habitación, apartamento, etc. El objeto jurídico también son los mismos. La conducta y la culpabilidad. Pero aquí también se introduce un cambio en el verbo rector, ya que no consiste solamente en introducir, sino que también se añade el abuso de funciones. Este abuso por parte del servidor público al momento de allanar vulnerar o violar la habitación ajena. Entonces, siguiendo con los ejemplos, yo puse que un servidor, un policía más o menos, recibió una llamada anónima sobre que un señor tenía estupefacientes en su casa. Era una denuncia anónima, no tenía fundamento, pero el policía, siguiendo su corazonada, decidió irrumpir en la casa de esta persona y pues no siguió ningún protocolo, simplemente digamos que pateó la puerta, la derribó y comenzó a inspeccionar toda la casa, destruyendo algunos muebles en el proceso y causando daños también sentimentales porque destruyó cosas de gran valor sentimental hacia la víctima. Y al final resultó que nunca hubieron estupefacientes, nunca los hubo. Pero entonces el servidor abusó de sus funciones siguiendo corazonadas que no tenían fundamento. Bueno, entonces con este ejemplo concluido, vamos a pasar al artículo 191, el cual nos habla de la violación en el lugar de trabajo.
Y es que, parafraseando un contenido, es básicamente la recopilación de las conductas anteriores del artículo 189 y 190, pero en esta ocasión dentro de un espacio de trabajo. Los elementos, pasando a los elementos de este artículo, pues vemos que el sujeto activo volvió a ser cualquier persona, pero esta persona tiene que ser el causante del delito. El sujeto pasivo eh, ya vuelve a ser cualquier persona. Bueno, sigue siendo cualquier persona, pero tiene que ser la víctima del delito. La culpabilidad, el objeto jurídico, el objeto material, etcétera, siguen siendo exactamente los mismos, pero en esta ocasión el objeto material que protege es el espacio de trabajo, ya que no solamente se protege los domicilios con este delito, sino también los espacios de trabajo, siendo una extensión para esta rama penal. Bueno, entonces pasando a los ejemplos, yo puse que, digamos, un servidor público irrumpió en una compañía y pues pidió ver los libros, o bueno, los estatutos de esta empresa. Aunque claro, no tenía ninguna orden, no tenía ningún motivo para estar ahí, sino que él abusó de sus funciones y de su influencia para poder irrumpir en esta compañía y obtener información que podría utilizar para sus propios fines. Entonces ahí estuvo vulnerando el espacio de trabajo y no solamente eso, sino que también abusó de sus funciones. Otro ejemplo, se me ocurrió que, digamos que Miguel Ángel pasó cerca de la oficina de su jefe y pues básicamente vio que la oficina estaba vacía. Entonces, al ver que estaba vacía y su computadora estaba encendida, pues decidió irrumpir en la oficina y obtener datos personales, no solamente de sus compañeros, sino también de futuros proyectos, de información de los empleados, de los altos mandos de la empresa, etcétera. Toda esta información con el objetivo de poder obtener sacarle algún beneficio para su propio interés. Entonces, así sería la violación a habitación ajena o lugar de trabajo. Con esto ya concluiría mi exposición y les agradezco mucho por escucharme.